La función ingresar nombre solicita al usuario la carga de nombre de ambos jugadores con el mensaje ingrese su nombre para luego guardar esta información en la variable nombre. La función mezclar recibe una lista, la cual ordena aleatoriamente los elementos de la misma. Para esto, lo primero que hace es recorrer el rango de la lista, luego asigna un índice aleatorio a cada uno de los elementos y al final devuelve una lista con los mismos elementos de la recibida, pero con los elementos esta vez mezclados. Esta función se utiliza tanto como para mezclar las fichas del tablero como para elegir qué jugador comenzará la partida. La función mostrar tablero recibe la lista con las fichas del tablero ya mezcladas y las muestra en un formato de 4x4. El time sleep que está aquí se utiliza para tener un pequeño delay entre el mensaje fichas y posiciones y la muestra del tablero. Buenas noches, soy Roy Fiorilo y primeramente me gustaría explicar la función ingresar número o ingresar num. Primeramente se solicitará al usuario que ingrese por teclado un número o una ficha, la cual será parámetro para la función validar entrada que posteriormente explicaré. Ese valor que retorna validar entrada será guardado en la variable posición. Posteriormente se entrará en un while que su función principal es que los valores que se tomen como posiciones no sean elegidos nuevamente. Si usted eligió un 1 como primera ficha y vuelve a elegir el 1 como segunda ficha, no podrá continuar. Eso se le solicitará que vuelva a ingresar la ficha hasta que cambie el segundo valor. Y así este último valor será retornado por la función. Con respecto a la función validar entrada, toma como parámetro el valor ingresado por teclado por el usuario. Posteriormente se entrará en un while en el que el valor ingresado por el usuario será transformado a sus valores en la tabla ASCII, en la cual se verá si está en el rango de entre 48 y 57 en la tabla de ASCII, que representan el 0 y el 9. Si está entre esos valores, será válido el número para saber básicamente si es un número positivo y válido. Posteriormente entra en un if entre 1 y el máximo valor del largo del tablero. Si es correcto, si este número ingresado está en este rango y no se extiende fuera de los valores máximos, el número será válido y será retornado por la función. En caso de que no, se le solicitará que vuelva a ingresar un número dentro del rango establecido por el tablero, o en caso de que el valor ingresado no esté entre el rango que se le fue impuesto por la tabla de ASCII. Soy Agustín Franco, Grupo Python, y voy a contarles en qué consiste la función jugar de nuestro juego MemoTest para materia de algoritmos y programación 1. Se inicializa primero con el ingreso de tres variables, son el nombre del jugador, el tablero visible que nos servirá para ver el estado del tablero al momento que se invoca la función, y la variable letras, que es la función, el tablero con todas las letras volteadas que todavía el jugador no conoce. Se inicializa entonces con intentos y pares encontrados en cero, serán importantes al retorno de la función, y se mostrará el tablero para que el jugador elija uno de los números a voltear. Ese número, en función de la ubicación en el tablero de letras descubiertas, se le asignará una letra que se imprimirá en pantalla. Se reemplazará en el tablero visible y se mostrará en pantalla cómo queda el tablero con la letra volteada. Lo mismo con una segunda letra para ver si hay una coincidencia. Se mostrará en el tablero, y en caso de que haya una coincidencia efectivamente y todavía queden fichas por voltear, se iniciará un bucle en el que se volverán a solicitar dos fichas para ver si el jugador puede continuar avanzando en el juego. Previo a esto, obviamente, ante cada par encontrado se sumará al contador de pares encontrados una unidad. En caso de que el bucle se rompa, ya sea porque el tablero fue descubierto en su totalidad, allí los intentos sumarán 1 y los pares encontrados también sumarán 1, significando que el juego finaliza. Esto devolverá una lista con el tablero final, que seguirá almacenando un tablero visible, dado que se fue reemplazando siempre ahí la información. Otro con los pares encontrados en ese turno y otro con los intentos que servirán para el mensaje final. En caso de que el bucle se rompa por un fallo, se sumará un intento, las dos fichas que no coincidieron volverán a voltearse y quedarán los números elegidos en su lugar, y además se mostrará un mensaje que no se encontró el par
con lo cual finalmente se volverá una lista también de 3 elementos de tablero visible previo al fallo, el último tablero vigente, la cantidad de pares encontrados en ese turno, que pueden ser 0, 1 o varios, si fue una racha, y la cantidad de intentos que suma en 1 para continuar con el siguiente jugador. Se crea la función mensaje final, el cual recibe 3 parámetros, puntos 1, puntos 2 e intentos 1. La función muestra los puntajes de cada jugador, el nombre del ganador, la cantidad de turnos requeridos y el tiempo de partida. Primero se muestra en pantalla el nombre del primer jugador y la cantidad de pares que encontró. El nombre del primer jugador se almacena en la variable orden de juego, índice 0 y la cantidad de pares en la variable puntos 1. En el segundo print se muestra el nombre del segundo jugador y la cantidad de pares que encontró. Luego se ejecuta el método time.sleep pasándole 1 como argumento, que es la cantidad de segundos que queremos que separe la ejecución. Luego se ejecuta una condición si puntos 1 es mayor a puntos 2. Se imprime por pantalla enhorabuena, ganó el primer jugador con tantos pares encontrados. De lo contrario, se imprime enhorabuena, ganó el segundo jugador con tantos pares encontrados. Luego, una segunda condición, el if puntos 1 igual a puntos 2. Entramos nuevamente en una condición, si intentos 2 es menor a intentos 1, se imprime por pantalla, por menor cantidad de intentos ganó el segundo jugador. De lo contrario, el jugador 1 y el jugador 2 han empatado. Luego tenemos la variable tiempo de partida, que es igual a hora final menos hora de comienzo. En esta variable se almacena la cantidad de tiempo que ha durado la partida. Luego volvemos a ejecutar el método time.sleep pasándole 1 nuevamente como argumento. Luego se ejecuta una condición, si intentos 1 es igual a 1, se imprime por pantalla, lo lograste en un turno. De lo contrario, se imprime lo lograste en tantos turnos como se haya guardado en la variable intentos 1. Por último, se imprime por pantalla la cantidad de tiempo que haya durado la partida. Hola, soy Ignacio Piasco y voy a describir las condiciones iniciales de nuestro juego. Pedimos los nombres de los jugadores a través de la función ingresar nombre, los guardamos en la variable nombre 1 y nombre 2, listamos esos nombres y al momento de dar la bienvenida existe la posibilidad de que el nombre del jugador número 2 empiece por una I latina, sea minúscula o mayúscula. Para evitar la falta ortográfica, lo que hicimos con este if es que si empieza por esa letra, la unión sea una E y no una Y. Luego de darle la bienvenida, comienza a contar el tiempo de la duración de la partida, se mezclan las fichas a través de la función mezclar y mostramos las fichas dadas vuelta para que reconozcan cada una de ellas y sepan dónde está en la posición del tablero. Obviamente se lo hace durante un lapso de 3 segundos para que las memoricen y se vuelve a dar vuelta todas las fichas. Luego de esto el juego comienza y a través de estas 4 contadores, el jugador 2 para cada uno, el jugador 1 va a realizar sus intentos para encontrar los pares y se le va a sumar 1 en cada intento, encuentre o no un par, se le va a sumar un intento a él. Lo mismo para el jugador número 2. Cuando encuentra el par, se le va a sumar el contador de cada uno, que luego, en el que realice menos intentos y más pares encontrados, será el ganador. Mi nombre es Evelyn Guzmán, paso a mostrar esta parte del código. Primero iniciamos el ciclo while para las jugadas mientras la suma de la cantidad de los pares encontrados por el jugador 1 y el jugador 2 sea menor a la cantidad total de los pares que hay total en el tablero. Ponemos un tie sleep para frenar por un segundo la ejecución, así no aparece todo de golpe. Mostramos el primer jugador que fue elegido al azar por la función mezclar. Después llamamos a la función jugar, la cual nos devuelve cómo quedó el tablero después de la jugada y nos devuelve la cantidad de pares que encontró y en cuántos intentos lo hizo. Si el jugador 1 no encontró todos los pares, continuamos con el jugador 2, también de la misma manera, que fue elegido al azar por la función mezclar. Llamamos a la función jugar, la cual también nos va a devolver cómo queda el tablero, la cantidad de pares que encontró y en cuántos intentos los hizo. Después almacenamos la hora final para poder tener el tiempo total de la jugada, la cual restamos la hora final menos la hora inicial y ahí nos da el tiempo total. Y luego llamamos a la función mensaje final para seguir con la ejecución.